La tipografía. La tipografía, vamos a ver primero qué es la tipografía. Podemos definir la tipografía como el arte del diseño de cualquier signo gráfico, mayoritariamente los alfabetos, lo que conocemos, pero también eso, numeración, signos de puntuación, signos matemáticos y otros símbolos, ¿no? Pero también es el oficio o la técnica de componer bloques de texto, grandes cantidades de texto. Es decir, que por un lado se puede aplicar a la letra individualmente y por otro lado al conjunto de grandes cantidades de texto, ¿no? Eso sería una definición de la tipografía, pero también podemos considerar que es un vehículo a través del cual expresamos el pensamiento, ¿no? Y también es un medio de almacenar conocimientos, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de tipografías donde las vemos cotidianamente. En este caso, bueno, sería en el teatro romano de Itálica, ¿eh? Las tipografías las podemos encontrar a nuestro alrededor, pues en multitud de lugares, ¿no? Lo que pasa es que las miramos, pero no las vemos, ¿eh? Vemos a través de ellas. En realidad, no apreciamos su belleza por eso, porque es un vehículo, pero no las vemos a ellas. Entonces, eso es lo que impide que podamos apreciarlas correctamente y las podamos conocer, igual que, por ejemplo, conocemos, pues en arquitectura, podemos distinguir una catedral gótica de una iglesia románica. Sin embargo, no sabemos distinguir unas letras si tienen 50 o tienen 500 años. También podemos hacer una analogía entre arquitectura y tipografía, y una analogía también entre tipografía y música. Por eso viene muy bien el acompañamiento que nos va a hacer Miguel Ángel. Esto es un ejemplo, bueno, de la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, que es una de las grandes obras maestras de la edición, ¿no? Y tiene pues aproximadamente 500 años. Esto es una página de un libro de un editor del Renacimiento italiano, que se llama Aldo Manuzio, que también pues, revolucionó bastante la forma de componer los textos, ¿no? Más limpios, más claros. Las tipografías donde mayormente las apreciamos sería a la hora de la lectura, ¿no? En libros de novelas, en libros de texto, en el mundo editorial, es donde más podemos verlas, en portadas, no solo como texto, sino también como signo gráfico, como elemento de diseño, portadas de libros, en revistas. Aquí podemos apreciar también distintos tipos de letras, más grandes, más chicas, en publicidad, ¿no? Con un uso en la publicidad donde más se permite un uso más atrevido de las tipografías, no tan formal. En logotipos, además la palabra pues viene de logos, palabra, ¿no? Este es un logotipo muy conocido de una marca de Loewe, ¿no? A lo mejor no se habían dado cuenta que era una L reflejada horizontal y verticalmente. Hay muchísimos logotipos que constan simplemente de eso, de una letra o dos letras que se solapan o que se cruzan, ¿eh? Y así se crean pues, diseños muy curiosos, ¿no? Que por cierto este la han modernizado ahora, no sé si lo habéis visto. Ya no es esta L tan clásica, es una un poco más moderna, pero es lo mismo, es una L reflejada horizontal y verticalmente. Otro logotipo, que son dos letras cruzadas. En este caso pues juega también con el tamaño de las letras, creando una profundidad. Esto sería un caligrama, como la exposición que hizo Pepa el año pasado, de caligramas, crear imágenes mediante las letras. En este caso pues fue un aniversario de Cervantes, no me acuerdo exactamente qué era, pero bueno, está escrita la palabra Cervantes y a la vez es un dibujo del retrato de Cervantes, ¿no? Este es otro logotipo muy conocido, que está creado con simplemente 3 letras y un símbolo, un corazón, y bueno, pues tiene ya más de 30 años, pero se sigue viendo en camisetas, en gorras, en todas partes, ¿no?
Es un diseño sencillísimo, y que simplemente ha usado esos tres elementos, ¿no? Tampoco sabe mucha gente que el autor de este logotipo es el mismo que diseñó la portada de Yellow Submarine, el disco de los Beatles, Milton Glaser. Es importante ponerle nombre también a los autores de logotipos, de marcas, porque tienen importancia. Y muchos de ellos son también artistas que han hecho otras cosas importantes, o arquitectos. Hay mucha relación también entre la arquitectura y la tipografía. Otro lugar donde apreciamos mucho la tipografía sin darnos cuenta es en los letreros de las calles. ¿Alguien sabe dónde es esto? Bueno, esto es en Carmona. Pero bueno, el caso es que muchas ciudades tienen su propio estilo de tipografía. O sea, en Sevilla con las letritas estas de cerámica, en Madrid estas placas que son azules con las letras en blanco, en París también tienen su propia cartel que es muy representativo de la zona, ¿no? Lo podemos ver en edificios, en parques, en monumentos, y muchas veces lo vemos pero no nos fijamos. Decoración, en envases, embalajes. A veces la tipografía nos ayuda a distinguir unos productos de otros. Y bueno, ¿por qué es importante la tipografía? La tipografía es importante porque a nivel publicitario es una de las mayores fuerzas creadoras del diseño gráfico y de la publicidad. La tipografía puede transmitir emociones, sensaciones, sabores y colores, y también tiene muchas connotaciones que pueden ser negativas y positivas. En general suelen ser positivas, pero si las usamos mal podrían crear mensajes contradictorios. Entonces, muchas tipografías tienen connotaciones pues, sociales, políticas, culturales, geográficas o históricas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver unas pocas para que veáis esa similitud y también la comparación con la música, porque en uno de los sitios también donde se aprecia mucho esa fuerza, ese poder que tiene la tipografía, es en los títulos de crédito de las películas. Cuando empieza la película, todavía no sabemos de qué va, o bueno, podemos tener alguna idea, pero no sabemos exactamente. Pues ya esa música y esas letras que nos van avanzando un poco el tema de la película, ¿no? Por ejemplo, estas letras, esta forma de letras, aparte de que pone western, pero todo el mundo vemos estas letras y las relacionamos pues con los salones, con los indios, con los vaqueros, con los caballos, con las grandes praderas, con el pianista, que por cierto no disparen al pianista. Bueno, pues esta tipografía es evidente que la asociamos con un lugar, el oeste americano, y también con una época, ¿no? Porque la conquista del oeste ya pasó hace mucho tiempo, ya no es de ahora, es de hace pues, más de 100 años, ¿no? Esta otra tipografía, pues por el trazo que tiene, así como hecho con pincel, la relacionamos con la otra punta, con el lejano oriente, China, Japón. Y bueno, pues la podemos asociar también pues, al budismo, al zen, a las artes marciales, ese tipo de cosas, ¿no? Esta otra tipografía pues la podríamos asociar con lo mexicano, con las vacaciones, con la playa, con el chiringuito, con los mojitos. Es una tipografía que da pues, esa cosa festiva, alegre, de vacaciones, ¿no? Esta otra está muy claramente asociada pues a la ciencia ficción, a la Guerra de las Galaxias, a 2001, y bueno, también
lo podríamos asociar con una época, a lo mejor los años 70, ya no está tan de moda el tema este de las naves espaciales y demás, pero bueno, es un estilo de tipografía que la relacionamos con eso, ¿no? Esta es una tipografía de las que hay que tener cuidado, porque es una letra gótica, modernizada, pero aquí podríamos dar un mensaje equivocado. ¿Por qué? Pues porque aparte de relacionarla con la Edad Media y este tipo de cosas que vamos a ver más adelante, también la podríamos relacionar con el fascismo, ya que Hitler la recuperó y la empezó a usar para la propaganda nazi. De hecho, esta es la cabecera de un periódico pues de corte fascista, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado dónde y cuándo usamos una letra gótica. Y bueno, sin embargo, esta pues, la podemos asociar con la alta costura, con Francia, con lo chic, con la elegancia, lo clásico. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo de varias tipografías, pero podéis imaginar si hiciéramos un cambio y pusiéramos una película del oeste, pues con esta letra no pegaría, o con esta, ¿verdad? Sería anacrónico y contradictorio. Entonces ahí es porque hay una asociación entre las formas y el contenido, lo que transmiten. También hay una asociación entre la música y la forma, en el sentido de que una letra fina y estrecha y con mucha esbelta, pues la podemos asociar a un sonido agudo, también delicado, y asociarla con productos pues, de ese tipo de joyería, perfumería. Los publicistas lo saben muy bien, todo este tipo de cosas, ¿no? Mientras que una letra gruesa la asociaríamos pues, con la fuerza, la potencia, y entonces sería adecuado pues, para la promoción de un producto de este tipo, ¿no? Otra relación sería entre el tamaño de las letras, como si vamos subiendo el tamaño de las letras, como si subiéramos el tono de voz. Cuanto más grande sea la letra, más importante es lo que se está diciendo. Esto es lo que se utiliza en las portadas de los periódicos. Cuanto más importante es la noticia, más grande es el cuerpo de texto, ¿no? Y también, por ejemplo, no es lo mismo decir una cosa pequeñito, con la letra pequeñita, parece que la decimos como un susurro, a que si utilizamos una letra grande, potente. Esto pues, es un recurso también gráfico muy utilizado pues, en los cómics, los tebeos, que los sonidos fuertes y las explosiones y demás pues, se ponen con letras más gruesas. También hay que tener en cuenta, y una cosa que mucha gente no sabe, que las mayúsculas, por ejemplo en los correos electrónicos, están mal vistas. Si alguien escribe un correo electrónico todo con mayúsculas, da la impresión de que te está regañando, que te está chillando, que está enfadado. Entonces hay que tener cuidado. Podemos poner una palabra o algo un poquito en mayúscula, pero todo un correo escrito en mayúscula, que se ve mucho, pues es un poco... está mal visto. Hay que tener cuidado. Bueno, las letras, la forma de las letras se puede también relacionar con la anatomía de las personas, ¿no? Hay una similitud también formal, pues unas son más estrechas, más delgadas, más altas, más finas, más gruesas, ¿no? También puede existir una... Bueno, estos serían las partes, de hecho, tienen brazos, a esto se le llaman los brazos. Estas serían las piernas. Claramente aquí pues podemos ver casi como una persona puesta así, ¿no? O así. Tienen hombros, esta parte se llama hombro, panza, orejas, serían esto, también se llama lágrimas, cuello,
Aquí se ve clarísimo en la G, el cuello, y también cola. Bueno, vamos a establecer una clasificación de las tipografías para conocerlas también un poco mejor, ¿no? Hay muchísimos estudios sobre esto, pero yo he hecho 5 categorías, que son las más importantes, ¿no? Las romanas, las góticas, las de palo seco, las script o de escritura y de fantasía. Las romanas son las letras que, bueno, que se diseñaron pues, en la época romana, o sea, que tienen ya más de 2000 años, tienen una perfección geométrica increíble, ¿no? Entonces es una letra que se sigue usando, de hecho, o sea, que tienen 2000 años, pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, los cambios, cómo evoluciona todo tan rápidamente, pues resulta que seguimos usando unas letras que se diseñaron hace 2000 años. Se caracterizan por las terminaciones que se conocen también como serif. Estas rayitas que terminan las letras son características de las letras romanas porque, como se tallaban sobre piedra, pues el operario se tenía que marcar una línea para no pasarse. Entonces marcaba la línea final para no pasarse con el cincel. Y de ahí quedó ya como diseño esos remates, ¿no? Algunos ejemplos sería la Garamond, que probablemente todo el mundo tendréis en vuestro procesador de texto. Es una letra que se diseñó en 1540 por Claude Garamond y bueno, pues se utiliza en el 80-90% de los libros de las editoriales. Es una de las letras más utilizadas. Ha sufrido alguna pequeña modificación, pero básicamente sigue siendo la misma. La Bodoni la diseñó Giambattista Bodoni, que fue en 1740, bueno, aproximadamente en 1800, fue director de la imprenta real de Parma. Entonces él rediseñó varias tipografías, pero creó estas precisamente con sus ideas y sus conocimientos, pensando y buscando la proporcionalidad, la regularidad, y su característica más importante es que hay un contraste muy alto entre las zonas más gruesas y las finas. Aquí en la E se puede ver el trazo fino, muy fino, mientras que los gruesos son muy gruesos. Esa es la característica de la Bodoni. Es otra letra que se sigue usando pues como si la hubieran diseñado ayer mismo. La Times New Roman, todo el mundo la conocéis, probablemente sea de las pocas que la gente recuerda el nombre, ¿no? Arial Times. Bueno, pues se creó en 1932 por Stanley Morrison para el periódico The Times. También ha sufrido alguna pequeña modificación, se han adaptado a las nuevas tecnologías, pero básicamente sigue siendo el mismo diseño. ¿Cuándo usamos las romanas, las letras romanas? Pues básicamente en lectura de texto continuo. Son muy adecuadas porque la ligadura que hace precisamente esos remates favorece la lectura continua de texto, favorece que el ojo pues una unas palabras con otras. En el mundo editorial, tanto en el interior como en las portadas de los libros, pues es donde más las podemos ver, ¿no? En algunas cabeceras de periódicos, aquí se ve, de revistas, se ve muy bien ese contraste máximo entre unas astas más finas y otras más gruesas, ¿no? Normalmente son letras que transmiten clasicismo, elegancia, sobriedad. Y aquí podemos ver pues, algunos ejemplos de logotipos que tienen letras romanas. Como veis hay muchos diferentes, no es un solo tipo de letra, pero todas tienen la característica de las terminaciones de los remates. Bueno, la siguiente categoría serían las góticas. Podemos ver también una comparativa, hay una similitud entre la arquitectura y la forma de las letras góticas. Su trazo es así porque usaban plumas
plumas o cáñamo. El cáñamo es una caña simplemente que le han cortado la punta con forma de pico de pato. Sí. Entonces esa forma, como un poco de espátula, hace este trazo grueso, mientras que al inclinarla un poco nos quedarían los trazos finos. Bueno, las góticas se usaron durante toda la Edad Media, nos remiten a una zona geográfica también, normalmente lo asociamos con Alemania, Inglaterra, y bueno, el tipo de texto que creaban las páginas resulta muy abigarrado, ¿no? Se llenaban mucho las páginas no solamente de texto, sino con dibujos, entonces eso, aunque son muy bonitos, pero dificultan mucho la lectura. Hoy en día prácticamente no se usan, se han quedado, pues, por ejemplo, para cabeceras de periódicos, por alguna razón, para diplomas, está muy relacionado también con el mundo universitario, académico, ¿no? Para cervezas, también las asociamos como muchas cervezas son de origen alemán o belga, se hacían también en monasterios, pues hay una relación, probablemente en el mismo monasterio que unos estaban dibujando los libros, escribiendo los libros, otros estaban haciendo la cerveza. Por alguna extraña razón, los grupos de heavy metal han adoptado las letras góticas, modernizadas, pero son letras góticas, tienen trazos de letra gótica, normalmente así con un aire, pues eso, metalizado y como más potente, pero bueno, es letra gótica. Y otra cosa curiosa es que, pues en Castilla, en los mesones de cordero, pues siempre tiene que haber letra gótica, si no parece como si la chuleta o el cordero no saben bien. Yo no entraría en un mesón a comer cordero que no tuviera letra gótica. No sé por qué, no me daría buena espina. Bueno, las letras de palo seco, pues hoy en día son de las más utilizadas. Surgieron a final del siglo XIX, pero los que realmente las empezaron a usar con mucha asiduidad fueron las vanguardias artísticas y en concreto en la Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela que se creó en Alemania en los años 20, 30, que potenció mucho, pues, las artes y los oficios. Y de hecho fue donde primero se empezó a hablar de diseño gráfico. Existía ya la asignatura de diseño gráfico. Bueno, lo podemos relacionar también, pues, con la arquitectura racionalista, ¿no? Y funcionalista. Son letras que no tienen remates, que normalmente son rectas, no hay distinción entre unas partes de la letra y otras, tienen el mismo grosor, pero bueno, también hay muchas variantes. El constructivismo ruso lo usó para la propaganda, porque se asocia también, pues, con lo industrial, lo mecánico, ¿no? Una de las más conocidas es la Futura, se creó en 1927 por Paul Renner, se sigue utilizando. La Helvética es otra de las más conocidas, que también todo el mundo seguro que la tiene en su ordenador. Es uno de los grandes hitos del siglo XX, se creó en 1957 por Max Miedinger en Suiza, por eso se llama Helvética. Y es un poco la seña de identidad de Suiza. ¿Qué sucede con esta letra? Pues que le pasa lo mismo que a Suiza, se mantiene neutral, no tiene connotaciones, ni positivas ni negativas. Por eso, alguna gente la critica, porque es una letra fría que no transmite nada, pero esa es su virtud también. Se utiliza, pues, sobre todo en señalización, en señalética, que la llamamos así también. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un aeropuerto, o en un metro, no te interesa que esa letra tenga connotaciones de ningún tipo, te interesa llegar a la estación que quieres llegar y que no te confundan, que no haya ambigüedad. Es una letra que carece totalmente de ambigüedad. Esta es otra que se creó para el Metro de Londres en 1917, que en aquella época chocaba mucho por su simpleza, pero hoy en día se sigue utilizando. Bueno, estos son los ejemplos de eso, de señalización en lugares muy concurridos,
donde uno lo que quiere es rapidez y eso, que no haya ambigüedad, que no haya dudas. Los carteles de señalización viaria también, eso se llegó a una convención de hacer eso, utilizar tipografías que no tuvieran ningún tipo de adorno, ningún tipo de elemento que pudiera distraer, y bueno, también que se usen mayoritariamente los carteles, los rótulos en minúsculas. Hombre, la primera letra en mayúsculas, pero el resto en minúsculas, porque se lee mejor, ¿eh? Por eso insistir en que el uso de mayúsculas con cuidado, con prudencia. También se utiliza mucho en envases, embalajes, porque se leen mejor de lejos, ¿no? Y muchas veces, pues en las grandes superficies, lo que te interesa es, bueno, lo que le interesa al vendedor es que tu producto se vea desde lejos. Las letras grandes, gruesas, pues se ven mejor. Y también se dice que para pantallas son mejores también las letras de palo seco, ¿eh? Aunque hoy en día cada vez tienen más resolución las pantallas, y bueno, pero cuando estamos viendo algo en un móvil pequeñito, si le ponemos una letra con muchas terminaciones, con muchos adornos, pues quizá no se lea tan bien, ¿eh? Por lo tanto es mejor una letra sencilla de palo seco. Aquí podéis ver un montón de logotipos, pero están todos creados con la letra helvética, ¿eh? Curiosamente la helvética tiene muchas variantes, ¿eh? La fina, extra fina, la gruesa, extra gruesa, la condensada, en fin, tiene muchas variantes, negrita, cursiva, por lo tanto parece distintas letras, pero es la misma. Las letras de escritura se llaman, se las conoce como script. En muchos casos veréis que una letra pone Bruce script al final, o no sé qué script, quiere decir que es un tipo de letra de escritura. Por cierto, no he dicho que las de palo seco también se las conoce como sans serif, o sea, que no tienen serif, ¿eh? Y muchos veréis también que el nombre de la letra después viene sans serif. Bueno, este tipo de escritura procede pues, de la escritura manual, con pluma o plumilla, y bueno, ahora mismo se está volviendo a poner en valor. ¿Por qué? Yo creo que porque hay una saturación de las tipografías, que todo el mundo tenemos las mismas en el ordenador, todo el mundo acabamos usando las mismas letras. Entonces una escritura manual parece que da algo más de personalidad a un documento, ¿no? Bueno, se utiliza mucho en publicidad, son letras que transmiten eso, una autenticidad. En productos alimenticios dan esa sensación de artesano, que no es un producto industrial. Pueden ser también muy creativas. Es un poco como si fuera la firma de una persona, ¿no? La escritura transmite mucho de cada uno, ¿no? En este caso, como promoción de un lugar con una cultura ancestral, ¿no? Como Egipto, pues esta escritura parece que también da esa sensación, ¿no? Transmite esa sensación. En películas, en portadas de libros, de discos. También hay una relación con el dibujo juvenil, el graffiti, que el graffiti, que no, se ha incorporado también un poco a la cultura de todos, no solamente de la gente joven, ¿no? De hecho aquí pues un producto como Mercedes utiliza el graffiti como reclamo pues, para un público más joven, ¿no? Aquí podemos verlo en la portada, en la cabecera de la revista, es una escritura imitando lo manual, y luego en la barba, que está hecha como escrita a mano, pues parece también que este actor pues era como un actor de arte ensayo, ¿no? No es el típico de Hollywood hecho en serie, ¿no? Por eso también le da un poco ese aire, ¿no? Y bueno, pues este ejemplo del logotipo que tiene ahora mismo Andalucía, que parece hecho con un pincel, ¿no? Como si fuera una acuarela,
Aquí hay dos factores, por un lado la letra y por otro lado el color. El color este tan variado, bueno, pues sugiere una serie de cosas, y el trazo sugiere pues que Andalucía es una tierra pues muy natural, con mucha naturaleza, una tierra cercana, donde la gente pues es muy natural, ¿no? Por último, las letras de fantasía. Aquí entra ya pues todo lo que sea, bueno, la imaginación al poder. He puesto este ejemplo por relacionarlo también con la arquitectura, ¿no? Las letras modernistas y la arquitectura modernista, pero aquí vale cualquier cosa, ¿no? En publicidad y diseño gráfico, pues hay muchísima utilización de tipografías muy variadas, muy originales. La cosa es utilizarla en pequeños textos. No podríamos utilizar una tipografía muy fantasiosa para un libro, pero sí a lo mejor para una parte de la portada del libro. Lo importante de todas maneras es que se lea bien. Siempre se tiene que leer aquello que hemos escrito, ¿no? Entonces, bueno, aquí entra pues cualquier idea que se nos ocurra, hechas con ordenador, hechas a mano, dibujadas, cosidas, imitando como si fueran cajas.